Hola a todos los que estén viendo, escuchando y siendo partícipes de este espacio audiovisual. Soy Cambi Express y por suerte, por desgracia, he tenido examen sobre la Primera Guerra Mundial. Así que ya que estoy, os la voy a contar y así me saco el vídeo de hoy. Si me escucháis un poco la voz distinta como ronca es porque estoy congestionado, ¿vale? Estoy malo. Así que allá vamos, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Motivos del conflicto. Situación. Estamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Apenas han pasado unos años desde el reparto del mundo y la revolución industrial. El nivel de desarrollo europeo ha sido enorme en apenas unas décadas. Esos dos factores, junto con la mentalidad infantil que tenían en aquella época de esto tú no lo tienes, tú eres pobre, tú no tienes iPhone, ha provocado que la tensión entre las grandes potencias sea más grande que el Océano Pacífico. Francia estaba picada con Alemania, ya que durante la guerra franco-prusiana ocurrida en la unificación alemana, perdió Alsacia y Lorena. El Imperio Otomano, por otro lado, estaba ahogándose en una profunda crisis y los países balcánicos se habían independizado, y tanto Rusia como el Imperio Austrohúngaro querían reclamar este territorio. Por último, Reino Unido y Alemania, las dos potencias más potentes económica e industrialmente, estaban allí en un rifirrafe constante. Para que Francia no andase tocando las narices y se mantuviese el equilibrio de los Balcanes, Otto von Bismarck, que de hecho fue el líder de la unificación alemana, estableció en 1872 la Duplice Alianza con Austria-Hungría y otra, la Entente de los Tres Emperadores, no confundir con la Triple Entente, con el Imperio Austrohúngaro y ruso. No obstante, el muy expansionista del emperador alemán Guillermo II provocó la dimisión de Bismarck en 1890. Y es aquí donde inicia lo que se llama la paz armada, donde las potencias iniciaron una carrera armamentística preparándose para un conflicto inminente, y donde nos olvidamos de las alianzas bismarckianas que acabo de mencionar. Y tenemos la Triple Alianza con Alemania, Austria e Italia, formada en 1882, y la Triple Entente con Francia, Reino Unido y Rusia, formada en 1907, después de que Rusia abandonase la alianza con Alemania. Sin embargo, sería el 28 de junio de 1914, día en que se derramó la gota que colmó el vaso, cuando el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa fueron asesinados en Sarajevo por un bosnio serbio. Este chico, Gavrilo Princip, era perteneciente a una organización terrorista conocida como la Mano Negra, la cual buscaba crear una Gran Serbia. Austria amenazó a Serbia con un ultimátum. Le declararía la guerra si no le permitía investigar el asesinato. Serbia, al negarse, comenzó la guerra. Austria le declaró la guerra a Serbia. Rusia fue a defender a esta última y Alemania le declaró la guerra a Rusia y de paso a Francia. A Francia, que he dicho antes de que estaba Francia picó. Y por último, Reino Unido declaró la guerra a Alemania. Italia se separó de la Triple Alianza, estallando así la Gran Guerra, llamada así porque tanto los imperios centrales como los aliados buscaron nuevos aliados y trajeron soldados de todas sus colonias, que estaban repartidas por todo el globo. Participaron 14 países europeos, Japón y Estados Unidos. Además, esta fue la primera guerra en usar ametralladoras, aviones, gases tóxicos, dirigibles y submarinos. Capítulo 2. El desarrollo de la guerra. Al inicio de la guerra, Alemania llevó a cabo lo que se conoce como el Plan Schlieffen, que tenía como objetivo pillar Francia rápidamente y luego mandar al ejército completo a Rusia. Pero nada, que los franceses derrotan en la batalla de Marne a los alemanes, y adiós al intento de pillar París rápidamente. Sin embargo, Alemania logró la victoria contra los rusos en Tannenberg, lo que, aunque le sirvió para frenar el avance de Rusia, provocó que Alemania tuviese que dividir su ejército en dos frentes, ayudando a los croissants. En 1915 los ejércitos se quedaron atascados. De hecho, Alemania a partir de este punto solo avanzó entre 3 y 6 kilómetros en el frente occidental. Es aquí donde se crea la famosa guerra de trincheras. Y después de la tregua de Navidad, en la que los ejércitos anglo-franceses y alemanes dejaron de luchar en víspera de Navidad y se pusieron a jugar al fútbol. Después de eso, no volvió a haber un buen día. Las trincheras eran largas zanjas excavadas en el suelo, rematadas con alambres y sacos de arena. Vivir en las trincheras era lo peor que podía pasarte. Los soldados pasaban meses con frío, lluvia que inundaba y convertía las trincheras en barrizales. Apenas había higiene, no había casi comida y estaba todo lleno de cuerpos, vómitos, ratas, piojos. Un mínimo corte provocado por las infecciones podría costarte el brazo o incluso la muerte. Apareció aquí entre tanta humedad en los pies y tan poca higiene
el pie de trinchera, que provocaba entumecimiento, dolor, ampollas, hinchazón y que podía derivar en una necrosis y la posterior amputación del pie. Dormir era imposible, debido al ruido de incesantes tiroteos, bombardeos y que en la oscuridad podía ocurrir un asalto en cualquier momento. Los escasos momentos de tranquilidad eran aprovechados por algunos soldados para escribir diarios y cartas como esta. 18 de enero de 1918. Madeleine, querida, estoy muerto de cansancio y de sueño. Día y noche es un diluvio de hierro y acero el que se abate sobre nosotros. Nos echamos en tierra cuando podemos y los días se suceden tristemente entre la mugre, los piojos y la pestilencia. ¿Cómo no he muerto ya 100 veces? No lo sé. No hay agua. El avituallamiento de víveres llega mal a causa de los disparos que lo impiden casi incesantes. No se puede uno lavar ni cambiarse de muda. Hace 10 días que mis comidas se reducen a una lata de sardinas con un compañero. No puedo soportarlo más. Quiero salir de aquí. Quiero vivir y ver la luz del día. Carta de un soldado citada en Benedict Desmazedi. Durante los siguientes años, los países aliados intentaron romper el frente a través del Mediterráneo. Sin embargo, fueron derrotados en la batalla de Galípoli por los otomanos, aliados de los imperios centrales. Mientras, en el frente occidental, Alemania y Reino Unido también intentaron ganar terreno en las batallas de Verdún y del Somme, respectivamente, sin éxito. Que de hecho, en la batalla del Somme es la primera batalla en la que se usa un carro de guerra, un tanque, que se llamaba así porque lo ocultaron diciendo que era un tanque de agua. Por eso se llama tanque al tanque. En Rusia, a su vez, el régimen zarista se descomponía cada vez más y más rápido, hasta que estalló la revolución bolchevique en 1917, liderada por Vladimir Lenin. Y en marzo de 1918, Rusia firmó el Tratado de Paz de Brest-Litovsk con Alemania, y el frente oriental desapareció. Sin embargo, Alemania no pudo cantar victoria. Y es que veréis, para evitar la llegada de suministros a los alemanes, la flota británica hizo un bloqueo naval a lo que el Segundo Reich respondió torpedeando estos barcos con sus submarinos. Y aunque los ingleses eran más o menos capaces de contrarrestar la amenaza, Alemania siguió hundiendo barcos aliados. Hasta que, en una de esas ocasiones, hundió el Lusitania, un transatlántico hasta los topes de armamento, lo cual de primeras parecía fantástico para los alemanes, de no ser porque entre los 1.200 fallecidos había estadounidenses. Y esto, sumado a que Alemania ya complicaba mucho las exportaciones americanas, hizo que el Titán entrase en la guerra. Los imperios centrales no pudieron resistir. Se rindieron Turquía, Bulgaria, Austria-Hungría y el 11 de noviembre de 1918 Alemania firma el armisticio y en 1919 se inicia la Conferencia de Paz de París, donde se firmó el famoso Tratado de Versalles. Después de la guerra, Alemania estaba reducida a cenizas, humillada, en crisis económica, con una hiperinflación y obligada a pagar todos los daños y un ejército diezmado y sin permiso de volver a crecer. Y fue entonces, entre tanto odio provocado por el hundimiento y desastre en todos los ámbitos, que apareció la mayor pesadilla que vería Europa en su historia desde la peste negra, donde apareció el peor hombre que el mundo había conocido, el diablo encarnado en hombre, que había vivido la Gran Guerra, había luchado en ella y había visto cómo su patria habría sido destrozada. Se iba a producir un antes y un después en la historia de la humanidad, y con el dolor y el sufrimiento, el diablo trajo el infierno a la tierra.